Último testimonio del Bautista. Este conjunto literario consta de 4 elementos. 1. Una muy breve información sobre el inicio de la actividad de Jesús. 2. Una noticia sobre el ministerio de Juan en Ainón. 3. Una controversia sobre el bautismo, y un testimonio de Juan. 4. Una exposición teológica en estilo impersonal. 1. Jesús bautiza en Judea. Después de esto, fue Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y moraba allí con ellos y bautizaba. Este verso nos ofrece noticias muy antiguas, sobre los primeros días del ministerio de Jesús. Este comenzó su actividad impartiendo un bautismo en algún punto de Judea, probablemente también en las riberas del Jordán. Jesús aparece ya rodeado de algunos discípulos que le seguían. 2. Ministerio de Juan en Ainón. Pues bien, Juan también bautizaba en Ainón, cerca de Saleim, porque había allí mucha agua, e iban las gentes, y eran bautizadas. Pues Juan aún no había sido arrojado en la prisión. Durante este tiempo, Juan Bautista dejó Betania y se estableció en Ainón, cerca de Saleim. La tradición griega sitúa este lugar al sur de Betsán, en el valle del Jordán. Otros autores proponen más bien los manantiales del Wadi el Fara, en el corazón del distrito de Samaria. Así se explicarían las tradiciones sobre el Bautista que se conservan en esta región. En este caso, la actividad bautismal de Juan en Samaria, sirve de preludio al encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Estas breves noticias sobre Juan y Jesús, debieron estar al principio del Evangelio en una recensión primitiva. Un profundo trabajo redaccional, las desplazó de los primeros días al lugar donde las leemos ahora, permitiendo colocar en medio el ministerio de Jesús en Jerusalén, durante la Pascua. 3. Controversia sobre el bautismo, y testimonio del Bautista. 1. Discusión sobre el bautismo. Se produjo pues una discusión entre los discípulos de Juan y un judío, acerca de la purificación. Y fueron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, mira que éste bautiza y todos van a él. Se entabla una discusión sobre la purificación, entre algunos discípulos de Juan, y un judío. Algunos manuscritos leen en plural, judíos. Dado que la discusión termina yendo a Juan y aludiendo a Jesús, se puede deducir que la controversia versaba sobre el rito que estaba impartiendo el nuevo maestro, y las simpatías que iba conquistando, en detrimento de Juan y de su bautismo. El celo de los discípulos del Bautista, muestra que estos no habían comprendido la relación intrínseca que la obra de Juan tenía con la de Jesús. Juan interviene entonces para ilustrarlos. En esta intervención del Bautista, el punto crucial no es la discusión sobre el bautismo, sino la superioridad de Jesús. 2. Testimonio de Juan. Respondió Juan, y dijo: No puede un hombre atribuirse nada, si no le ha sido dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: No soy yo el Mesías, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, que lo oye y está con él, mucho se alegra a la voz del esposo. Pues bien, esta mi alegría, ha llegado a su plenitud. Es preciso que él crezca, y que yo disminuya. Como respuesta a la intervención de sus discípulos, Juan pronuncia un principio general, que podría aplicarse tanto al Bautista mismo, como a Jesús. El contexto aconseja pensar que Juan habla de Jesús. Si todos van a él, es porque ellos constituyen un regalo que el Padre le hace a Jesús, y porque el Padre concede a los creyentes el don de ir a él. Juan tuvo una misión, y reconoce que la recibió de Dios. Es una misión de precursor, que prepararía el camino al que vendría después de él. Él no es el Mesías, es el enviado delante de él.
Juan acude a la imagen bíblica del esposo, para referirse al Mesías. Jesús es el esposo, es el Mesías. Juan es el amigo del esposo, y ante la venida de éste, en lugar de entristecerse, se alegra y su gozo llega a la plenitud. Es la alegría mesiánica consumada. Jesús se aplicará en otras ocasiones la imagen bíblica del novio esposo. Pablo se servirá también de esta imagen, y el Apocalipsis cantará las nupcias del Cordero. Las últimas palabras que el Bautista pronuncia en el cuarto Evangelio, como una necesidad del plan divino, revelan su profunda actitud espiritual, hecha de obediencia y de humildad. La afirmación categórica del Bautista, es preciso que él crezca y que yo disminuya, subraya la preeminencia y la superioridad de Jesús. 4. Exposición teológica. El que viene de lo alto, está por encima de todos. El que es de la tierra es, y de la tierra habla. El que viene del cielo, está por encima de todos. De lo que ha visto y oído da testimonio. Y nadie acepta su testimonio. El que ha aceptado su testimonio, ha certificado que Dios es veraz. Porque aquel a quien envió Dios, habla las palabras de Dios, pues no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo, y le ha dado todo en su mano. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo, no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El sujeto de este pasaje es ambiguo. ¿Quién es el que habla, Juan Bautista, o Jesús? Un análisis del vocabulario sugiere que el evangelista hace hablar a Jesús. El término griego que significa de nuevo, de lo alto, que sirvió de punto de partida en la conversación con Nicodemo, se presenta aquí nuevamente, pero en función de Jesús, y con el significado, de lo alto. Jesús es el Hijo del Hombre que ha venido de lo alto, del cielo, y por esto es superior a todos. Viniendo del cielo, puede dar testimonio de las cosas que ha visto y oído. Pero nadie acepta su testimonio. Juan es de la tierra, y habla de las cosas de la tierra. Sin embargo, Juan ha aceptado el testimonio que Jesús ha dado, y al proceder así, ha certificado y confirmado, como con un sello, que Dios es veraz. Jesús puede hablar de las cosas de Dios, de las realidades del cielo, porque es un enviado de Dios, y Dios le ha dado su espíritu sin medida. El sujeto de la frase, no da el espíritu con medida, es ambiguo. ¿Quién es aquel que da el espíritu? ¿El Padre a Jesús, o Jesús a los creyentes? Más bien, el contexto invita a pensar en la plenitud del espíritu mesiánico, que recibió Jesús en su bautismo. El Padre le ha dado al Hijo la plenitud de su espíritu. El misterio de que el Padre ha puesto en la mano de Jesús todas las cosas como un don y un regalo, será dilucidado a medida que avance el Evangelio. La fe en Jesús, que es adhesión confiada a la persona del Hijo, es fuente de vida eterna. Y por oposición, la muerte se origina por la falta de fe. La incredulidad es una desobediencia. Por tanto, creer es obedecer a la facultad del hombre que le permite valorar o apreciar los misterios que provienen de Dios. El hombre que no cree, desobedece y carece de vida, y queda expuesto a que la ira de Dios permanezca sobre él. No carece de interés aquella hipótesis, según la cual el prólogo del Evangelio estaba formado originalmente de la siguiente manera. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció.
Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales. Pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. A través de estos textos, se percibe un mismo estilo literario, y se desenvuelven ideas doctrinales homogéneas. Este gran himno podría ser considerado como una majestuosa obertura al Evangelio de San Juan, o una admirable síntesis del mismo.